Hola, yo soy Alessandro Manrique y les voy a hablar de las principales propuestas de la Escuela de Birmingham y la cultura del pobre. En 1869, donde se jerarquiza la cultura, se habla de varios tipos de cultura, ¿no? Después, posteriormente, se realizaron estudios en los 60 y 70, que son los Cultural Studies, con base en Frank Raymond Lewis, autor de Mass Civilization and Minority Culture. Lewis critica mucho el capitalismo industrial porque dice que afecta fuertemente la cultura tradicional. Y en 1932 es cuando se funda la revista Scrutinity con el objetivo de difundir estos valores literarios en contra de el capitalismo industrial del que hablaba Lewis. En 1957 Richard Hogarth, muy importante porque fue el primer rector de la escuela de Birmingham, publica The Uses of Literacy. Algunos otros muy importantes de la escuela de Birmingham son Stuart Hall, Edward P. Thompson y Raymond Williams. Ellos son los mayores exponentes. Pero es hasta 1964 cuando se funda el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos en Birmingham. A esta escuela lo que le importan son las prácticas y las instituciones culturales y cómo se relaciona todo esto con el cambio social. Les importa mucho la cultura, los cambios culturales. Es en lo que se van a centrar. En 1972 se crea la revista Working Papers in Cultural Studies. La escuela de Birmingham, como ya dijimos, se fundó en 1964 y su primer director fue Richard Hogarth, pero su mayor esplendor lo alcanza de 1968 a 1979 con Stuart Hall. Eh, en 1958 Raymond Williams publicó Culture and Society, pero en 1965 en su libro The Long Revolution define la cultura como algo antropológico, que dice así: proceso global a través del cual las significaciones se construyen social e históricamente. También estudió mucho la relación entre cultura y las demás prácticas sociales. Habló mucho del determinismo tecnológico y cómo somos esclavos de la tecnología para muchas cosas de nuestra vida cotidiana. Eh, Thompson, en The Making of the English Working Class de 1968, menciona que la cultura es algo plural y que la historia está conformada de conflictos entre culturas diferentes, y antes se creía que la cultura era solamente una, pero no. Los antecedentes de la escuela de Birmingham son varios autores. Por ejemplo, la escuela de Chicago, que se centró en un análisis etnográfico y las significaciones vividas. Algunos autores como George Lukács, Mikhail Bakhtin, Walter Benjamin, Lucien Goldman y Jean-Paul Sartre. Por ejemplo, gracias a Louis Althusser se pudo comprender la naturaleza de la ideología y cómo se relaciona mucho con la reproducción social. Por ejemplo, con Roland Barthes y con sus avances en la semiología se pudo abordar la lectura ideológica. Y con el italiano Antonio Gramsci se habló de la hegemonía, que es la capacidad que tiene un grupo social de ejercer dirección y de crear un bloque histórico, ¿no? Una opinión pública. Un estudio muy importante que se realizó fue el de Encoding Decoding de Stuart Hall de 1973, que enfoca el proceso de comunicación televisual en cuatro momentos: en la producción, circulación, distribución, consumo y reproducción. Decía que la audiencia es receptor y fuente del mensaje al mismo tiempo, porque las grandes empresas, cuando crean el mensaje, lo hacen de acuerdo con la audiencia a la que va dirigida. También para Hall existen tres tipos de negociación: dominante, de oposición y negociada. Everyday Television Nationwide fue un libro escrito por Charlotte Bronson y David Morley algunos años después, en el 78, financiado por el British Film Institute. Se analizan temas de la cultura popular y cómo los programas de entretenimiento constituyen eh,
una cultura global. La van construyendo poco a poco con ciertos mensajes, pero hacen una cultura global para darle un sentido común a todos. Y por último, la cultura del pobre. Pues la escuela de Birmingham exploró cómo los grupos marginados, especialmente de la clase obrera, crean sus propias formas culturales en forma de resistencia ante la cultura hegemónica. Por ejemplo, algunos estudios que hicieron esos autores como Stuart Hall y Paul Willis, que en los que examinaron las subculturas como el punk, el ska, el reggae y cómo se resisten a la cultura dominante. Revelan que los pobres no son simplemente receptores pasivos de la cultura dominante, sino que a menudo reinterpretan y transforman los significados culturales para reflejar sus propias realidades. Entonces, de alguna manera, aunque creemos que no hacen nada ante los mensajes que reciben, sí los toman y los transforman y crean de esa manera su propia realidad. Eso es todo, muchas gracias.